ir a los otros con lo que uno está haciendo. A ver, Seba, ¿Y ¿está ahí? cómo sabes eso? Ah, ¿Y cómo sabes eso? Por ejemplo, primer obstáculo. Así, el tercer escalón. Primer obstáculo. Ay, bueno, ¿seguimos? No, esta es picante, digamos, para seguir pensando nomás. Para hacer una ruptura. bien, a ver si hay alguien más que quiera hablar, que esté con la mano Lucía, levantada. Lucía y Rafael. Profe, perdón, pero yo no estaría entendiendo como el qué de la cuestión, porque me parece que estás como algo obvio, porque digamos, está nosotros porque vivimos acá en nuestros barrios, pero no entiendo por qué no podríamos firmarlo cuando viene un tipo de Italia, como el Sasa, aparece en el barrio, filma todo, filma cómo son las casas, la gente le Bueno, abre la puerta de para las casas, Lucía, ¿qué es lo obvio para vos? y que sí, Porque que se esto puede. es lo más interesante o sea, que acabas de decir respecto a una vinculación al Sasa. ¿Y quién es el Sasa? Bueno, a ver, desarrolla un poquito ahí. Quién es el Sasa? No, respecto a lo obvio. Es que no, me parece obvio que sí, que las personas podemos investigar sobre nuestros barrios y más nosotros que vivimos a nuestros propios barrios. Y me parece como que ya sabemos la realidad de nuestros barrios, que Bien, cuando bien, aparece el bien. Sasa Pero vos, por que muestra ejemplo, los barrios como si fuera algo nuevo. perfecto, exactamente. Qué lindo, porque vos es tu barrio y tenés una apreciación sobre tu barrio. ¿Y será que estará así? Bien, la dejo por acá. Lucía, no tengo la respuesta, pero hay que seguir. Ahí está Mario también. Creo, profesor, que usted se está refiriendo que para el conocimiento debemos de abstraernos de los preconceptos. Creo que apunta a eso, porque lo obvio implica conocimiento previo, influencias psicológicas. Uno Seba. tiene su conocimiento. Sí, sí, perdón. No, no, por Eh, eso. Sí. ¿Qué le sí, decís? sí. Emma, perdón. No, No sé, no, ¿me no. ¿Qué le escuchó, decís a profe? Mario si te escuchaste? No, a ver. Sí, 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 está bien. Cada uno en su cercanía tiene su cosita, ¿no? O sea, eh, me toca de cerca. Lo que estamos hablando de este curso es, bueno, me toca de cerca y eso me hace llevar, o me lleva, digamos, a cierto lugar. Fíjese, lo- acá hay una diapositiva, obstáculos. Jennifer, Profe, yo creo que se podría hacer, el tema es cómo se hace, no es simplemente agarrar una cámara y salir a ver qué aparece. Tendrías que definir qué cosas del barrio vas a observar, quiénes van a participar, en qué horario del día, qué días, porque no es la misma situación por más que sea el mismo barrio de toda la vida. No salen los mismos vecinos de noche que de día, no sale la misma gente en horario de trabajo que en horario casual. Digamos, no vas a encontrar tampoco a las mismas personas si vas a, no sé, a una feria como si vas, digamos, al comunal del barrio. Podría ser científico, pero habría que, digamos, elegir ciertas características y elementos, separarlos un poco y decir, voy a centrarme en esto para que no sea algo disperso y simplemente un video de un paseo. bien. Todo eso que ustedes dijeron, si me permitís, Emma, Sí. lo que han trasladado simplemente es una preocupación, o por lo menos para nosotros y nosotras es esto. Entonces, fíjense lo importante de eso, porque es, eh,
¿Es así? Es la primera pregunta que hacemos nosotros, ¿eh? ¿Es así? ¿Es así? O sea, fíjense, con todo lo que Emma dijo, nosotros podemos decir no. Hay que hacer una pregunta adicional. Por ejemplo, ¿será tal cual? ¿Será que a todo el mundo le suscita la misma situación que tiene las mismas consecuencias? ¿Tendremos distintos grados? Entonces, acá empezamos a hablar de obstáculos. ¿Se entiende? Obstáculos de la concepción científica que viene un poco después, que viene con pasos, que viene con ideas, ¿m? Que viene con objetividad o la lucha con la neutralidad, que Emma lo dice siempre me corrige. Y sí, Mario. Profe, la verdad me está matando la reflexión suya, porque en definitiva, usted está poniendo todo lo que acaba de mencionar previo al obstáculo. O sea, ¿cómo define el obstáculo externo del psicológico con su criterio? Emma, te lo dejo a vos porque este te va a gustar para cerrar a ese. No, Este pero te gusta. te preguntó a ti. No, pero Bueno, este te gusta a vos. El profe tira la no, piedra y esconde la mano. sí, esconde la mano. No, 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 Este, no escondo, vea. No, porque Emma, respecto a los obstáculos va a estar bueno. no, no, digo, yo creo que hay, que digo, es una distinción eh, entre obstáculo psicológico y obstáculo externo, y obstáculos, podríamos hablar del lenguaje también como un tercer grupo, son unas cuestiones, de categorías que construye el autor, pero digo que no necesariamente se dan en forma separada, ¿no? Eh, a veces justamente el tema la opinión, ¿no? El prejuicio, la prenoción, tiene como consecuencia el uso inadecuado del lenguaje. O puede haber una cuestión que sea un obstáculo, como dijimos, externo, ¿sí? Y que también se relacione con el uso inadecuado del lenguaje. O sea, son categorías que construye Bourdieu, pero que no necesariamente son ni son secuenciales ni son, no tienen por qué darse de forma separada. Eh, Calculo que es eso lo que preguntas, Mario. Sí, Eh, sí, sí. Me dio la impresión de que o el sea, profe estaba dando eso. Le ponía todo se junto y no van, hacía una distinción. claro, no, digo, claro, es una distinción que hacemos como para poder entender mejor cuáles son las cuestiones con las que nos enfrentamos, que denominamos obstáculo, porque justamente cuando decimos obstáculo, es algo que, ¿no? Uno se imagina, en el imaginario tiene, ¿no? Cuando hablamos de un obstáculo, es algo que se interpone entre uno y algo a lo que quiere llegar, ¿no? En este caso son cuestiones que se interponen entre la necesidad de conocer de un investigador científico y el conocimiento y la realidad, ¿no? La realidad, que es a donde nosotros vamos a ir a verificar nuestras hipótesis, donde nosotros vamos a ir a contestar nuestras preguntas de investigación, donde vamos a contestar nuestra pregunta problema, ¿sí? Siempre a la luz de un marco teórico, pero todo eso por eso decimos, no es que sea previo, no solo es previo, ¿no? Yo les digo, esa reflexión sobre uno mismo, sobre la realidad que queremos estudiar, tenemos acceso, no tenemos acceso, ¿sí? A esa realidad por cuestiones externas, por cuestiones psicológicas, por cuestiones que tengan que ver con el sentido común.
pero es una reflexión continua, no solamente se da en un comienzo, ¿sí? De la investigación. Durante todas las etapas, se nos van a presentar estos obstáculos. No solamente al comienzo, ¿sí? Cuando decido cómo deben estar ustedes capaz o van a empezar en el taller con un tema de investigación, ¿no? Que por lo que vi, sí, ya están definiendo un tema. Bueno, ya a la hora de definir un tema de investigación, ¿no? Están armando grupos y definiendo un tema. También digo, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué elijo ese tema? ¿Qué problemas puedo llegar a tener? ¿Sí? Externos, internos, propios, ¿sí? ¿Estoy definiendo bien ese tema? ¿No? Ustedes, por lo que vi, porque a mí me llega todo lo del taller, y están definiendo, están haciendo los grupos de investigación y definiendo sus temas para el proyecto, ¿no? El tema es algo muy general, después vamos a ver que del tema van a tener que llegar una serie de técnicas a construir un problema de investigación. Bueno, pero ¿qué cuestiones pueden estar ahí incidiendo, ¿no? A la hora de elegir? Capaz que, bueno, en algunos no importaba el tema, digamos, se sumaron a algún grupo que ya, pero a alguien se le ocurrió el tema o por algo que pasó, o porque tuvieron alguna materia donde algo, el semestre pasado algo les hizo ruido y les parece que es digno de investigar. Bueno, pero justamente, ¿cómo reflexionamos ese tema desde nuestra subjetividad, ¿no? O sea, ¿qué puede haber ahí, qué puede influir? ¿Sí? Eh, Bueno, el científico, bueno, ahora vamos a hablar de las revoluciones científicas, ¿no? Hay múltiples explicaciones. También depende de la teoría. Nosotros podemos investigar. Ustedes, por eso les hablaba hoy del marco teórico y conceptual. Nosotros podemos investigar, decidir trabajar un tema, construir un problema, una pregunta, problema de investigación, y luego abordarlo desde distintas teorías, ¿no? Teorías pueden ser teorías sobre relaciones internacionales, sobre sociología, sobre antropología, o sea, donde ustedes se quieran ubicar, relaciones laborales. Y hay distintas interpretaciones, ¿no? Hay distintas teorías, ¿no? Que definen el objeto de estudio. Si yo voy a hacer un estudio sobre determinada realidad y me voy a basar, por ejemplo, determinada realidad, vamos a hablar de relaciones internacionales primero. Y me baso en la teoría realista de las relaciones internacionales, las conclusiones van a ser totalmente distintas y el acercamiento al problema va a ser totalmente diferente de si yo me posiciono en una posición idealista, ¿sí? En las relaciones laborales, yo puedo decir, bueno, trabajo con derecho. Eh, Me voy a basar en una posición que define al derecho como el derecho, el ius positivismo, ¿sí? O me posiciono más desde el ius naturalismo o el ius realismo, ¿no? Esas son las tres posibilidades. Bueno, ni que hablar si se habla si analizamos algún fenómeno social. Todas las teorías que hay, sociológicas o antropológicas, son muy diversas y dan distintas respuestas y además ya condicionan el abordaje de una manera distinta, ¿no? Vamos a tener distintas respuestas según la teoría. Entonces no hablamos hablar de principios universales, o sea, vamos a hablar de que hay muchas respuestas para los mismos problemas, ¿sí? Yo les decía, si nosotros miramos la historia de la ciencia, que sería así, una ola que sube, baja, que ahora lo vamos a ver, que vimos algo de Kuhn en la clase pasada. Hay algunas teorías que en un momento, digo, son las que explican todo y luego van decayendo, entran en crisis, chocan con otras y otras suben, ¿no? Lo que decíamos de las explicaciones sobre cómo un niño tiene que dormir, que da la medicina.
Pero también existen teorías que explican de manera, que explican o comprenden, depende, los fenómenos sociales de una manera distinta. Si nosotros vamos a basarnos en una teoría crítica, por ejemplo, una teoría, em, mm, vamos a decir, una teoría marxista, por ejemplo, de interpretación de la historia y de la economía, va a ser distinto a una teoría liberal, ¿no? O del anarcoliberalismo. No me gusta hablar así de anarcoliberalismo. Neoliberalismo, como quieran llamarle. Van a ser diferentes las investigaciones que hagamos y las conclusiones a las que lleguemos, ¿no? Porque siempre nos vamos a basar en alguna teoría. Si siempre vamos a tener un marco teórico que es referencial. ¿M? Y eso va a ser una de las etapas que vamos a estudiar en este curso, y que lo van a ver en forma práctica en el curso de taller, quienes tienen taller. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Sí, se Bueno, entiende. y en ese Sí. sentido también hay un obstáculo que él llama el obstáculo pedagógico. Los niños no son tablas rasas, ¿no? Una tabla donde uno va llenando de conceptos y por lo tanto las personas también son una construcción que social también. Nosotros los sociólogos decimos desde el pensamiento, desde Berger y Luhmann en adelante, que todo es construido socialmente, ¿sí? Todo es construido socialmente. Nuestras propias personalidades, nuestras propias formas de ser, también son construidas, ¿no? A través, por ejemplo, como les decía hoy, de los procesos de socialización. ¿M? Y los niños van incorporando, van internalizando valores, ideas de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Eh, qué puede ser legal o qué no, ¿sí? Qué puede ser cierto o no, ya lo tiene incorporado. Lucía, Que Hume decía que los niños al nacer son como libros en blanco, que a medida que pasa el tiempo van llenando con eso que vos decís, que van aprendiendo que está bien, que está mal, que es sí, moral y que es inmoral. sí, ahí está, de los procesos de socialización. Pero también hay cuestiones genéticas y hay cuestiones que ya vienen, ¿no? Arraigadas. Tampoco es que sea, hay otras variables que intervienen. O sea, es más complejo, ¿no? Que hablar de una tabla rasa. ¿Cuál es la solución que encuentra Bourdieu a todos estos problemas, ¿no? Que estamos presentando? Porque un obstáculo es un problema. Y justamente es una ruptura epistemológica. ¿Ruptura epistemológica con qué? Con el conocimiento cotidiano, con las prenociones, los preconceptos, los prejuicios, ¿sí? Esa es la ruptura que en esa reflexión que yo les digo continua, que el investigador tiene que ser un individuo curioso, primero. Si no es curioso, nunca va a investigar nada. ¿Sí? No tiene curiosidad, no va a investigar nada. Curioso y reflexivo. Reflexivo con él mismo, con sus propias ideas, su propia vida. ¿Sí? La ruptura es un ejercicio que hacemos todos quienes investigamos y que justamente consiste en el primer lugar, reconocer cuáles son los obstáculos que a mí pueden influenciarme y sesgar mi investigación, ¿no? En mi propia persona y en el ambiente que me rodea, ¿no? En el ambiente, la comunidad de científicos con la que estoy estudiando, por ejemplo, que estoy investigando. Y eso cómo se hace a través de una vigilancia continua. O sea, esa ruptura no es de un momento, no es decir, bueno, voy a romper con mis prenociones. Digo, no, no se rompe, no es así, no es un ejercicio de un momento en que uno decide investigar y dice, muy bien, voy a romper con todas mis prenociones. No, digo, es permanente, ¿sí? Es permanente y por eso hablamos de una vigilancia constante, una vigilancia epistemológica constante, que muchas veces recurrimos y por eso ustedes se organizan en grupos, porque entendemos que para aprender a investigar, lo ideal es investigar en forma grupal,
¿Por qué? Porque hay un mutuo control, ¿sí? Hay un control que es, son tres compañeros, cuatro, lo que sea, hay un control de entre lo que uno piensa, el otro sí recibe, escucha, interpreta, y muchas veces cuando investigamos en solitario, porque cuando uno tiene que hacer una tesis, trabaja en solitario, trabaja con el tutor, es verdad, pero trabaja en solitario. Muchas veces lo que hacemos es darle nuestras investigaciones, nuestro proyecto y después nuestra investigación, los trabajos de campo a otros investigadores, ¿no? A colegas, a otros investigadores justamente para que puedan ver e identificar de repente algún obstáculo que se nos haya colado ahí en la investigación, ¿no? Y otra forma es la nosografía. La nosografía es un término que utiliza un profesor que ya se jubiló, que era profesor de la facultad, Ernesto Campaña, que yo quiero muchísimo, un maestro de todos nosotros, los profesores que estamos hoy en facultad. Y él hablaba de la nosografía. Es una ruptura, ¿sí? Como es como la ruptura epistemológica, pero en el lenguaje, ¿no? Para combatir ese problema de la polisemia, de las de distintas cuestiones que puedes querer decir un concepto, ¿no? Entonces, también hay una ruptura específica en lo que son los conceptos. Él le llama nosografía. Eso no lo van a ver en Bourdieu, ¿sí? Pero yo se los dejo acá, para que sepan que es como se le llama, ¿no? Hay otros autores que le llaman así. Lucía. Profe, perdón, pero preciso como un ejemplo práctico y bajado a tierra de los problemas estos con el lenguaje, porque ya con la pregunta que planteó el profe quedé pirando y necesito En eso, el un ejemplo de lo lenguaje, que vos sí, decís, como sí. una ruptura en el lenguaje. En el lenguaje, bueno, ustedes van a tener una etapa, hay una etapa necesaria y que es de las primeras, es así, porque después las otras etapas se van conectando, ¿no? Nosotros cuando presentamos una tesis, por ejemplo, o un trabajo de investigación, un proyecto, lo presentamos con determinadas etapas, pero esas etapas muchas veces no se dan en forma, digamos, lineal, ¿no? Vamos y volvemos a los objetivos, etcétera. Sí, Pero obvio. lo que sí primero tenemos que hacer, bueno, es pensar, cuando pensamos el tema, es hacer el ejercicio de decir, bueno, definir de qué estábamos hablando. Entonces, como hablábamos de lo del ejemplo tuyo de discriminación, ¿no? Tuviste que definir. Y te encontraste con la sorpresa, eras vos, ¿no, Lucía? Eras la que trabajó. ¿Me estás No, escuchando? no, yo Ah, no eras discriminación vos, no. no. No, bueno, alguien fue otra chica. El tema de la discriminación. ¿Qué quiere decir discriminar? Y bueno, vemos que desde el punto de vista, ya no hablamos del lenguaje común, hablamos del lenguaje científico. Depende de la ciencia, puede querer decir una cosa u otra. Les digo más, la palabra nosografía, ¿sí? En abogacía tenemos muchos alumnos que vienen del área de la salud, ¿no? Médicos, psicólogos, enfermeros, que deciden estudiar derecho. No sé la razón, no la estudié, no la investigué y no quiero presuponer nada. Pero tenemos muchísimos, o nutricionistas, etcétera, del área de la salud. Y me explicaban que nosografía quiere decir algo totalmente distinto en el mundo de la medicina, ¿no? Y yo les estoy diciendo que la nosografía es un ejercicio que hace el investigador, sí, social, fundamentalmente, a la hora de definir correctamente, o sea, definir los conceptos. No es que correctamente ni incorrectamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero estudiar, no sé, tratado de extradición. Quiero estudiar, a ver, vamos a poner un ejemplo más de relaciones laborales. Migración y trabajo, ¿no? Que atraviesa a las dos carreras. Migración y trabajo. Y bueno, ¿qué quiero decir con migración? ¿Qué quiero decir con trabajo? ¿De qué voy a hablar? ¿No? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué es el trabajo? ¿El trabajo en Uruguay? ¿Qué trabajo? Seguramente yo vaya bajando eso a tierra y de repente diga, bueno, voy a trabajar con las trabajadoras, trabajadoras domésticas, por ejemplo. O No, no sí, sé. porque yo vi que, bueno,
el tema del Sasa, que estuvo contestado ahí más o menos, pero a ver, Emma, es el tema ese de, bueno, la solución, justamente estaba la solución. Eh, Fíjense, la construcción del objeto, ¿m? Es un poco por ahí. Fíjense que han tenido mucho más contenido teórico, pero se han quedado estancados en esas apenas cositas ejemplares. Emma, perdón, te interrumpí. No, es Mario que tenía la palabra. Sí, sí, Mario, perdón. Sí, ya que está el profesor, lo concreto que yo quiero preguntar, si al ejemplo que plantea el profesor, las respuestas son estas tres soluciones que se da. Para cualquier investigación. Para cualquier Que hay- investigación, estas pero es, son las soluciones que plantea, o sea, qué es lo que plantea Bourdieu y lo que plantean otros autores también. O sea, cuál es la salida frente a esos obstáculos que existen en la realidad, con los que nosotros nos vamos a enfrentar. Y bueno, es por un lado la ruptura epistemológica con todo conocimiento que no sea científico, o sea, cotidiano, religioso, o sea, hacer un ejercicio constante, ¿no? Que no consiste en sacarme como me saco una chaqueta, lo religioso de dejarlo a un lado, sino ser consciente de eso, o ser consciente de las prenociones que yo tengo. perdón, profesora, Y dejarlas a un lado, sí. Luego la vigilancia, que quiere decir que hay una vigilancia continua sobre eso, ¿sí? Y la otra solución tiene que ver con el lenguaje. ¿Con qué quiero decir yo con lo que estoy diciendo sobre lo que quiero estudiar? Por ejemplo, Mario, sí, perdóname que te profesora, interrumpí. no, yo lo que quiero que me diga el profesor, porque tiró el disparador y quedé volando mentalmente, si apuntaba a esto como respuesta, ¿Se va? de Si filmar yo mi barco. solamente, a ver, pero no, a ver, si yo puedo decir la respuesta a mi pregunta, soy un sabio. Y yo no soy un sabio. Es la pregunta para ustedes, para la semana que viene. Es para la semana que viene. Está bien. Es para pensar. Porque, por ejemplo, si es lo que es lo que dice Emma, a ver, no vamos a tener una redundancia, pero fíjense esto. Y ya, perdón, digo, ya estamos. No, estamos bien. No, no, si Nos a las faltan 9 terminamos. ocho No, minutos. 9 no, no, que no se asusten, no, no. Cierto. Esta clase son 3 horas y nosotros damos 2 horas y media más o menos porque no hacemos Siempre recreo. caigo en la misma trampa, Emma, porque siempre caigo en la misma trampa. La trampa bueno, hasta dónde nos llega a nosotros para pensar, ¿no? Y para pensar siempre tenemos mucho tiempo. Por lo menos está pautado de que ustedes tienen hasta las 10 y nosotros también. Entonces, lo más importante acá me parece que, entre todo, de esta pregunta, es que ustedes pueden, por ejemplo, separarse entre lo que es su cuestión más del sentimiento y una cuestión más teórica. O sea, se pueden separar, puede llegar un día a la casa y dejar digamos, llueve, ¿no? Entonces uno piensa, y deja la mochila mojada teórica de la concepción habitual, es decir, eh, lo subjetivo, los valores, las preconcepciones y demás, ¿las puede dejar arriba de la mesa y después pasarse a otro? ¿Se puede uno desdoblar? No, Uno puede, no pregunto así como al azar, digo, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los factores que, por ejemplo, el delito?
eh, 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 el delito es el delito. ¿Qué es el delito? Y cuando uno se hace estas preguntas es para atrás. Y entonces empieza ¿con qué? Con la ruptura, ¿no? Entonces con la vigilancia uno empieza con otra cosa. Yo, perdón, quiero entender si se entendió. ¿Se entendió un poco romper? ¿Qué es romper el preconcepto? Romper, por ejemplo, qué es lo que tenemos nosotros adelante. ¿Ustedes son capaces de desdoblarse en ese sentido de, eh, por ejemplo, hablando de criminalidad, violencia, inseguridad y seguridad urbana? ¿Ustedes pueden desdoblarse en ese sentido de que digan, bueno, y además acusando, son ellos o aquellos? Bueno, lo que hay que tener aquí es calma, porque esto es ciencia. Hay que tener calma, porque eso es lo que hace un poco a los factores decisivos o significativos de la ciencia, ¿no? Que es precisamente despojar, sacar lo que es la cuestión epistemológica, es lo que yo siento, lo que yo pienso, y darme lugar a la construcción de resultados, ¿no? Es un poco lo que... A ver, los que levantaron la mano, que vos los ves ahí, Seba. Sí, está Génesis, Sofía, Nancy y Víctor. Adelante. Yo creo que sí que podríamos ir dejar la mochila de prejuicios atrás, estudiarlo si me parece correcto o incorrecto en estudiarlo y hacer esa ruptura y dejarlo atrás y sí seguir con mi investigación. Veo si me aportan o no a mi estudio que estaría haciendo y listo. No sé si te responde o no sé si es realmente una justificación válida. Ahora te respondo, Génesis. Bien, A ver, bien, ¿quién es perfecto, más? Emma, porque me encanta. ¿Quién es más? Porque, A ver. disculpa, Sofía. Sofía, Nancy y Sofía. Profe, a mí me gustaría partir, o sea, ir al punto que con su pregunta, que fue si yo entro a un barrio y puedo grabar y eso sería una investigación. O sea, primero hay que partir de la base de definir qué es una investigación, porque no cualquier cosa es una investigación. Bien. Entonces, no me quedó claro, tipo, después el desenlace de la clase, quería como asociar todo con todo y la verdad que desde ese punto quedé, o sea, un poco perdida con las conexiones. Perfecto. Porque, ¿qué pasa? Vos primero tenés que... eh, ¿en qué barrio? ¿Cómo? Hacerte preguntas. Hay que hacerse preguntas. Nancy. No, hay que hacer preguntas en serio, Sí. porque... Nancy. Sí, yo creo que sí, que uno puede desdoblarse, que puede dejar la mochila, pero que no es, bueno, de tal hora a tal hora me desdoblo y después vuelvo, sino que es algo como momentáneo y muy consciente. Y uno tiene que Nancy, estar, y cómo te desdoblás vos? Para hacerte eh, preguntas para investigar. Para por investigar. ejemplo, por ejemplo, con el tema este de que vamos a hacer en el taller. En un momento yo me planteé, siempre tengo esa cosa de por qué los presos están libres, qué se puede hacer, qué pasa. Entonces cuando me empecé a preguntar eso, en ese momento frené y dije, ¿desde qué lado estoy viendo esto? Tengo que soltar toda esta Bien. parte mía que piensa de determinada manera y desde qué lado tengo que investigarlo para hacer algo objetivo. Mm. Entonces ahí yo me empecé a cuestionar mis partes, qué ponía de mí y qué pongo de la realidad. Digo, como que, pero es como un instante en el que uno puede decir, bueno, o tomar conciencia o trabajar ese, como ese estado de conciencia de, tengo que dejar aparte lo que es mío de lo que es un hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no?
esto es un hecho, esto es algo que yo estoy poniendo de mis preconceptos, de mis prejuicios, de mis conocimientos, mandatos, lo que quiera llamarle. Sí, Entonces, como que está es un bien. trabajito hormiga. El tema es que, a ver, también depende, nosotros vamos a ver que hay distintos paradigmas dentro del mundo de la investigación que permiten más o menos dialogar con todo esto algunos más que otros, ¿no? El paradigma explicativo, que tiene una raíz positivista, va a intentar, o sea, va a decir que el conocimiento puede llegar a ser objetivo. O sea que haciendo estos ejercicios, digamos, ya estaría eh, y tomando determinados caminos, podríamos llegar a tener un conocimiento que es verificable en la realidad, ¿no? Eh, este, a grandes rasgos. Hay otro tipo de metodologías, por ejemplo, la metodología cualitativa, donde el investigador puede dialogar. La subjetividad del investigador no es tan obstáculo, ¿sí? Siempre tenemos que ser conscientes de nuestra subjetividad, pero incluso podemos, ¿sí?, dialogar, y eso lo vamos a ver, desde nuestros propios sentimientos, desde nuestros afectos, con la realidad. Y después por último, hay otro tipo de investigación que nosotros la vamos a ver después que hablemos de diseño de investigación. Es un tipo específico de diseño que se llama investigación-acción participativa. Ahí sí que hay estas tres que ustedes ven, estas tres nociones, siempre las tenemos que tener en cuenta, pero se parte de la base en la investigación-acción participativa. Yo no lo quería hablar hoy, pero me adelanto porque están preguntando cosas que llevan, donde se toma posición, el científico toma posición por determinada situación que generalmente responde a un contexto de vulnerabilidad, algún tipo de vulnerabilidad. Y la ciencia existe, o sea, el conocimiento, la investigación, que es mucho más amplio que la ciencia, porque también se ha desarrollado en América Latina y toma otros conocimientos que no son necesariamente los clásicos científicos desde el punto de vista eurocéntrico. Y lo que se buscan son soluciones ¿a qué? A comunidades, grupos de personas, sociedades que tienen algún tipo de vulnerabilidad, que sufren algún tipo de vulnerabilidad. Es una investigación, un tipo de investigación que está comprometida. Por lo tanto, los valores del investigador están implicados en la investigación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me adelanto bastante clases hablar de esto, pero para que puedan comprender que depende también del paradigma metodológico, ¿no?, que todavía no hemos llegado, en el que yo me posicione, la teoría con la que trabaje, en qué puedo aceptar y qué no de esa mochila mojada, ¿sí? ¿Qué puedo, de la mochila que traigo en la vida, ¿sí? Muchas veces nosotros siempre empezamos desde esta perspectiva un poco más positivista, para que quede claro, ¿no?, que es una cuestión pedagógica, porque vamos dando la metodología, esta materia, cómo se fue desarrollando el conocimiento científico a lo largo de la historia, ¿no? Entonces empezamos con esta posición un poco más positivista. No digo que Bourdieu fuera positivista, no, para nada. Estoy diciendo que esta cuestión, digo, es clave, ¿sí?, para un positivista, que busca explicaciones, y a veces explicaciones causales o predicciones, ¿sí? Cuando veamos diseño vamos a hablar de todo eso. Diseños predictivos, explicativos, evaluativos. Bueno, y en el caso de las metodologías cualitativas, cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos las técnicas de investigación cualitativa para verificar nuestros supuestos en la realidad o nuestras preguntas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, aplicamos técnicas que pueden ser la entrevista, que es la más común de todas, la que más se utiliza. Y la entrevista, cuando veamos técnicas de investigación en general, ustedes las van a ver
claramente en los años que siguen en las dos carreras. La entrevista es una técnica que implica una conversación y desde el punto de vista de la investigación cualitativa es una relación social, una conversación. Cuando yo digo converso, ¿qué quiero decir? Quiero decir que yo hablo, digo algo, que hay otro que me escucha y que responde, ¿sí? Hay una situación de horizontalidad, cosa que no necesariamente sucede con la metodología cuantitativa. ¿Se entiende? Entonces ahí digo, es muy difícil que yo les diga, sí, ustedes van a poder en una entrevista con estas características, se establece una relación horizontal, una relación social con, con los participantes, como se dice, no los investigados. Hoy hablamos de participantes de nuestra investigación. Entonces digo, ¿cómo es muy difícil sacarme, como les digo yo, como si se saca un poncho, sacarse un sombrero, sacarse todas las prenociones, ¿sí? Es muy difícil. Y muchas veces puede hasta ser un insumo interesante, ¿sí? Depende de la metodología. Pero a la hora de plantear un tema de investigación, de plantear un marco teórico con el que voy a trabajar y un marco conceptual, estos ejercicios son fundamentales, ¿sí? Verónica. Rafa, perdón, quería sumar, pues yo justo hice hace unos años en la Facultad de Psicología y di la materia de entrevista psicológica. Y por ejemplo, algo que se daba y también en metodología de la investigación, se habla mucho de la transferencia en una entrevista que pasa, que es más allá de lo que uno entrevista y las preguntas, se da como algo que le pasa a la persona que entrevistás y lo que te pasa a vos al entrevistar a esa persona y lo que genera en uno, Exactamente. ¿Entienden por que es qué? diferente a la encuesta, que es como más preguntas de sí, La, no, la respuestas encuesta, ya la marcadas. encuesta exacto. La encuesta, si ustedes piensan en un formulario de encuesta o un censo, que es lo mismo, el censo se le hace a toda la población, la encuesta se le hace a una muestra estadísticamente representativa, ¿no? Pero el formulario es el mismo. Es una pregunta que ya tiene determinadas respuestas y la persona tiene que ubicarse en esas respuestas, ¿sí? Eso es una forma, primero, hay como una diferencia, ¿no? con el participante, donde yo impongo la pregunta e impongo las respuestas, ¿no? Eso, es así, se hace así, se trabaja así, cuantitativamente. No es que esté ni mejor, ni mal, ni bien, ni sea mejor ni peor que otra cosa, pero se trabaja así. En cambio, como dice Verónica, en una entrevista en la cual yo estoy dialogando, estoy conversando, trato de conversar justamente porque intento captar el sentido, como decía Weber, el sentido mentado, ¿no? Que le asigna a su acción determinado sujeto, determinada comunidad. Obviamente que ahí puede haber transferencia y en ese sentido es lo que hablamos de la vigilancia constante y de la reflexión. Por esto que decimos hoy en forma muy teórica hoy, porque estamos empezando el curso, hablamos de un sujeto reflexivo. eh, eh, Atrás de un investigador siempre tiene que haber un ser curioso y un ser reflexivo. Hablamos de esto que dice Verónica, de esas posibilidades de que yo durante toda la investigación esté vigilante con respecto a lo que me pasa y a lo que le pasa al participante, ¿sí? Y que en algunas metodologías es más fuerte, hay como un mayor compromiso para tener en cuenta que en otras, ¿sí? Cuando uno aplica una encuesta, bueno, es más sencillo, o sea, no hay una relación, ¿sí? Sí que hay, obviamente, para encuestar no cualquiera puede encuestar, o sea, hay que tener se establece una pequeña relación. Pero yo tengo ya la pregunta y las respuestas. La persona se tiene que ubicar en esas respuestas o en el no sabe, no contesta. No hay otra, ¿sí? No hay otra posibilidad. En cambio, en una entrevista o en un grupo de discusión, que es una técnica que a mí me encanta, en un grupo de discusión, justamente, grupo de discusión, ¿qué les parece? Discute.
se discute. Nosotros, alguien que dirige el grupo y otro que observa, pero bueno, hablan las personas, pero también hay una conducción. Entonces sí, sin duda que hay que tener algunos reparos y que tienen que ver con esto que yo les hablo desde hoy, sin parar de la reflexión. Reflexión con respecto a nosotros mismos, nuestras prenociones, lo que nos pasa con la investigación, lo que nos pasa después y lo que le pasa a los participantes y las participantes de las investigaciones, ¿no? Que en algunos contextos, en otros momentos se hablaba de objeto de estudio. Nosotros en ciencias sociales no decimos objeto de estudio. ¿Mm? Tratamos de hablar de participantes de nuestra investigación. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, sí, quedó claro. Bueno, Perfecto, profe. y entonces, bueno, acá habla más Bourdieu de la sociología, pero podemos hablar de las ciencias sociales en sí. Y Bourdieu dice que en el caso de él, que es sociólogo, dice la sociología es una ciencia que incomoda. ¿Qué querrá decir que es una ciencia que incomoda? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es incómoda? ¿Por qué son incómodas las ciencias sociales? Rafaela. Para mí es una ciencia que incomoda porque es la ciencia que hay de entender las personas así y no de una visión de la medicina o de la psicología, pero una visión de cómo las personas actúan entre sí. Y esta es una de las cosas más difíciles de comprender porque sale del senso común, es algo que incomoda porque nos fuerza a mirar a nosotros mismos y ni siempre nos gusta ver, a ver lo que somos, creo. Por Exactamente, eso incomoda. exactamente, está muy bien. Víctor y los demás. Creo que antes había otros. No sé por qué no los puedo ver. A los que levantan la mano me aparecen otros. Eh, a ver quién está. Victoria y Victoria, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir es que básicamente es, al no ser algo tan exacto o que no se puede medir de una forma como otro tipo de ciencias, también es algo que tiene muchas capas y muchos puntos de vista y tiene una complejidad que otros tipos de ciencia y de conocimiento no tienen. Exactamente, está muy bien. Victoria, la otra Victoria. Torres. Yo hice acá un resumen básicamente de la lectura y a ver, Bourdieu se refiere en cómoda también porque revela cosas ocultas de la sociedad y cuestiona ideas que parecen naturales o normales, especialmente aquellas relacionadas con el poder y las desigualdades. Exactamente, Eh, exactamente. Hay cosas que están ocultas, que son aparentes, ¿sí? Y que la sociología, él habla de la sociología, pero ¿por qué yo les pongo esto? Porque realmente es para todas las ciencias sociales, ¿sí? ¿Qué sucede en todas las ciencias sociales? ¿Qué es lo que buscamos? La ciencia política, las relaciones internacionales, las relaciones laborales. Estamos de repente incomodando al poder. Podemos llegar a incomodar al poder de tipo que sea, ¿no? Político, económico. Podemos sacar a la luz, sacar el velo en el que existe arriba de algo que está sucediendo y que no, de alguna manera, muchas veces el poder no nos deja, no nos permite ver, ¿no? Los cientistas sociales hacemos preguntas muy molestas, ¿sí? Nos hacemos, no a la gente, no a los participantes. Nos hacemos preguntas de investigación molestas. Nos preguntamos por cuestiones que están por detrás de lo aparente, ¿sí? De lo que parece una realidad, lo que parece. Y bueno, insistimos, pero ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué relaciones existen atrás de esto? ¿Qué problema o qué tema está por atrás? ¿Sí? A ver, Melanie y alguien más. Está Luis antes que yo. Bueno, No sé si Luis, quiero Luis. hablar él. No, bueno, me olvidé de bajar la mano porque básicamente iba a decir más o menos lo mismo que Victoria, que es eso, que muestra cosas ocultas reprimidas del mundo. Y una frase que me quedé de lo de Bourdieu,
de que decía que no hay más ciencia que la del oculto, como refiriéndose que el investigador directamente va a lo que uno normalmente no está viendo, como que Exacto, evade abarcar temas que puedes tenerlos en cuenta a simple vista. Pero está exactamente, eso, no mucho más. exactamente. Sí, Luis, gracias. Melanie, Sí, sigo por la línea de tanto él como Victoria, de que las ciencias sociales en general son, al no ser exactas, no tienen como un, una medida general para seguir, entonces genera eso, genera como un debate entre, por ejemplo, no sé, un tema en específico tiene mil y un autores que lo explican de mil y un maneras y depende de la persona, la definición que más le guste, lo mismo que con el partidario político, o sea, depende de claro. en qué posición te encuentres, vas a encontrar algo que te llame más la atención y eso genera incomodidad. Posicionarte contrariamente a otra persona genera incomodidad y eso es lo que las ciencias Claro. sociales, al no ser Incluso exactas, sin genera. posicionarte, solamente con el hecho de preguntarte Claro. cosas que pueden ser incómodas, sin necesidad de posicionarte, porque el investigador no tiene por qué posicionarse en algunas investigaciones, en otras sí. Investigación-acción sí se posiciona, pero en otras investigaciones no tiene que tomar posición. Pero sin embargo, puede hacer preguntas que sean muy molestas y que, bueno, sean como urticantes al poder, el poder económico, el poder político, el poder social, bueno, todo, ¿no? A ver quién es más, Cristian y alguien más estaba antes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Hola, todos. Yo pienso que las ciencias sociales o la sociología en sí es incómoda no solo por lo oculto, porque de hecho lo oculto es lo que busca el científico, ¿no? Es como el científico obtiene placer, incluso al descubrir lo oculto, sino también porque muchas veces la sociología investiga áreas que nos atraviesan incluso en la vida cotidiana, ¿no? Es como muchas veces es mirar a quiénes somos nosotros. Cuando uno estudia, no sé, por ejemplo, identidad de género, ¿qué es el género? ¿Cómo se construye el género? Pero a la vez el género es algo que yo habito cotidianamente. Entonces, por ahí, depende de lo que se estudie, puede generar incomodidad porque me estudio a mí mismo y estudio a la sociedad en la que estoy y cómo funciono yo mismo también. claro, exactamente. Es incómodo, por eso hablamos de la reflexión, por eso insisto tanto con esto de esa característica del investigador. Reflexivo, o sea, hay cosas que me van a cambiar, me pueden llegar a cambiar, ¿no? Porque además yo habito un cuerpo que también, bueno, que tiene una posición con respecto, como dice Cristian, al género, no sé, a la clase social, el rol de, no sé, de la policía, bueno, de lo que sea, tenemos, ¿no? Habitamos un cuerpo que es el del investigador, que tiene determinadas cuestiones ya como incorporadas y que luego, bueno, investigamos a veces lo que parece obvio y que no existe obviedad en las ciencias sociales, ¿sí? No existe obviedad. Sofía, sí. Sofía, Buenas, profe, no sé si me hola. escucha bien. Sí, ahora sí. Eh, yo quería relacionarlo un poco también con lo que Bourdieu habla en el libro de su crítica a los ingenieros sociales. Entonces, la sociología también sería una ciencia que incomoda si es hecha por, vamos a decir, los investigadores eh, que se encuentran impulsados por estas cuestiones o experiencias que se enfrentan en el día a día. Y por eso esa ciencia, vamos a decir, o sea, yo lo veo como la ciencia verdadera, pero, eh, o sea, por decir no más, sería una ciencia que incomoda porque justamente no es para servir de utilidad al poder, o sea, no es para seguir con el dominio de siempre. Exactamente. La ciencia necesariamente debería estar desvinculada del poder, sino que sería un conocimiento autoritario del científico, ¿no? Si respondemos a algún tipo de autoridad, los científicos. Científicos estamos por fuera, independientemente de la posición, la cosmovisión que tengamos del mundo,
¿sí? Necesariamente tenemos que estar separados, ¿no? del poder. Entonces, en ese sentido, cualquier pregunta puede llegar a incomodar o al poder, a nosotros mismos, a la sociedad, ¿sí? Eh, y bueno, y la gran pregunta que se hace Bourdieu es, y el cientista social, habla del sociólogo, yo lo refiero a todas las ciencias sociales, ¿es posible permanecer neutral? No quiero hoy responder esa pregunta, ¿no? No la quiero responder, la quiero dejar ahí. ¿Podemos ser realmente neutrales? ¿Podemos todo el tiempo, ¿sí? En nuestras investigaciones ser neutrales? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos? Son preguntas para pensar, no son preguntas para responder, porque ni siquiera yo tengo la respuesta a eso en tantos años, ¿no? De investigaciones y de dando estas clases. Es muy difícil hablar de neutralidad, ¿no? Pero tampoco sí considero que se puede hacer investigación científica, ¿sí? Por eso estoy acá dando esta clase. Si no lo creyera, no lo haría. Entonces sí creo que se puede investigar. Y que a veces la neutralidad es algo también, es como una especie de utopía, un horizonte, y que es muy difícil, ¿no? Ser neutral. Más cuando somos ciencias que estudiamos de repente situaciones complicadas y a veces injustas, ¿no? En Facultad de Derecho. Trabajamos con temas de justicia y de injusticia. Entonces, es bastante complicado permanecer neutral, ¿sí? Verónica. Profe, perdón, yo quería aportar que capaz que también por eso es importante también a la hora de cuando nos apoyamos en un autor o le leemos ver desde qué lado, desde qué postura, porque más allá de que se trata de ser lo más neutral posible, siempre hay como, hay quienes se apoyan desde un lugar o desde una mirada o desde una postura, porque a veces es difícil, como decía usted recién, ante un hecho de injusticia o algo, dejar de lado. em, Exactamente. Otra vez, sujeto reflexivo todo el tiempo, ¿sí? Bueno, siempre dice Bourdieu, lo que nos va a interesar al sociólogo o el cientista social en general, producir verdad, o sea, producir algún conocimiento, algún tipo de conocimiento novedoso que sea verificable, ¿sí? Verificable ¿dónde? En la realidad, en la empiria, ¿sí? Eh, bueno, y acá reflexiona algunas cosas más. Yo veo que se me va la hora. Este, eh, y no quiero olvidarme, ¿no? De epistemología habíamos hablado ya de lo que era. Esto se los voy a pasar rápido. Este, bueno, estas son las preguntas que se hace de la epistemología que veíamos hoy. Sí, acá hay más definiciones. De hoy que hablábamos un poco para tener idea de qué hablamos cuando hablamos de ruptura epistemológica, ¿no? Estos también es más de lo mismo. Recordemos que el principal obstáculo es la familiaridad que tenemos. Para el sociólogo y para el cientista social, somos seres sociales. Somos seres insertos en relaciones internacionales, en relaciones laborales, o sea que tenemos familiaridad, ¿sí? Entonces, acá, bueno, dice, la objetividad es un ideal que se busca, que tiene que estar siempre presente, ¿no? La subjetividad puede ser, constituir un elemento negativo o positivo, pero puede sesgar o restringir, como dice acá, la capacidad de llevar a cabo una investigación adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha reflexión, autorreflexión. Eh, Justamente, ¿no? Se realiza una reflexión epistemológica con el propósito de alcanzar el máximo grado posible de objetividad, ¿sí? Para poder, en primer lugar, construir nuestro objeto de estudio, nuestro tema de investigación y después todas las etapas que siguen. Eh, bueno, acá van a ver en el PowerPoint que hay más sobre lo que es la vigilancia, ¿no? Que es lo que se mantiene durante toda la investigación. Hay una evaluación continua, que incluso les decía hoy, se puede hablar entre pares, entre colegas. Eh, bueno,
tiene que ver con el proceso de objetivación del que hablamos, ¿sí? Eh, bueno, acá es más de esto sobre hablar de ruptura y de vigilancia es poner el conocimiento entre, como dice ahí, paréntesis, ¿no? Ponemos todo lo que tenemos, la cosmovisión es como entre paréntesis, no es que lo sacamos, no, lo ponemos entre paréntesis, y va a estar ahí. Es como cuando escribimos y ponemos entre paréntesis algo. Uno lo puede sacar, ¿no? Nos enseñaban en la escuela. Lo que está entre paréntesis lo puedes sacar y tiene que quedar con sentido, ¿no? Lo que uno escribe queda con sentido, pero nosotros siempre vamos a tener eso entre paréntesis, que es el conocimiento cotidiano, nuestras cosmovisiones, ¿sí? Etcétera. Siempre van a estar ahí entre paréntesis, ¿sí? Sí, pero lo vamos a tener siempre presente. ¿Por qué? Para que no sesgue la investigación, ¿sí? No sesgue nuestra propia investigación. Me estoy apurando porque veo que se va el rato acá. Bueno, en nosografía acá ya les hablé lo que era, ¿sí? Lo tienen acá todo escrito. Bueno, los paradigmas en ciencias sociales, es lo que hablamos la clase pasada, Thomas Kuhn fue el que habló, en su obra Las revoluciones, la estructura de las revoluciones científicas. Es un conjunto de creencias, prácticas compartidas en determinado momento ¿por quién? Por la comunidad científica, ¿sí? Eh, y eso, bueno, va cambiando a lo largo, como les decía, la clase pasada, como una especie de ola, ¿no? Donde, empieza una teoría a tomar preponderancia, digamos, en la comunidad científica, alcanza un pico y luego se presentan otras, porque es así, la ciencia siempre se está cuestionando, no es dogmática. Entonces va a aparecer otra teoría que pone, digamos, en crisis a esa anterior y empieza también a subir esa y va a aparecer otra, y así es digamos, lo que sucede en la historia con la ciencia, ¿sí? Digamos que hablamos más bien de una revolución, ¿no? Donde hay un enfrentamiento entre paradigmas, entre teorías, y bueno, gana una, después la otra, pero siempre es dinámico. Lucía. Eso es lo que decía Marx con las paradigmas sociales, de que va a seguir sucediendo eso hasta que lleguen al Sí, pero comunismo. no hablaba del conocimiento, él hablaba de los modos de producción, ¿no? Que había modos de producción que iban enfrentándose, Claro, en relaciones pero antagónicas, pero eran eso. los modos de producción, pero está bueno lo que decís de la idea de dialéctica, ¿no? De enfrentamiento podría, llevarse a esta idea que plantea, Kuhn, ¿sí? Eh, y estas son las etapas, ¿no? Presciencia, etapa primaria de cualquier rama de la ciencia, donde hay supuestos que son incuestionados, después viene un periodo de crisis, en la ciencia revolucionaria, una crisis del paradigma anterior, y aparece un nuevo paradigma, ¿sí? En ese sentido, sí es un proceso dialéctico, está muy bien la observación que hace. Acá lo tienen, ¿sí? Eh, el resumido. Entonces, bueno, no es posible invalidar, falsar o eliminar o destruir un paradigma. El paradigma es tanto exclusivo como excluyente, ¿no? No se impide ver lo que queda fuera de él, como si no existiera. El paradigma genera la percepción de lo que consideramos real, también eso hay que tener en cuenta. Establece una forma particular, una forma peculiar de entender y comprender el mundo y de explicarlo también. Es un poco lo que veníamos a hablar hoy. Y acá les dejo para que vean. Complementa lo que van a ver en el otro PowerPoint, que también se los voy a subir, que están los distintos paradigmas que aparecen digamos, desde que apareció la ciencia, ¿no? El paradigma positivista, el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, podríamos decir,
podríamos agregar esto que yo les hablé de la investigación de acción, pero la dejo por ahora afuera y la vamos a ver cuando veamos diseño, ¿no? Entonces acá van a ver que hay una dimensión epistemológica que tiene que ver entre la relación sujeto y objeto, ¿no? Así es como la ciencia aparece en esa idea de que hay una realidad objetiva y un sujeto que investiga, ¿no? Que se busca una distancia en el paradigma positivista, en el interpretativo, bueno, ya no, esa distancia es más, no es tan fuerte, ¿sí? Tan dividido lo de sujeto y objeto. Ahí tiene dimensiones metodológicas muy diferentes, ¿sí? También el paradigma sociocrítico tiene una postura más subjetivista, o sea, no reniega de la subjetividad. El paradigma positivista va a utilizar métodos y técnicas propias de la investigación cuantitativa, experimental y no experimental. El paradigma interpretativo va a utilizar métodos cualitativos, ¿sí? Que implican, como decía hoy, les ponía el ejemplo de una conversación cuando hablamos de una entrevista, implica la interacción, ¿no? entre participantes e investigadores. Y en el paradigma sociocrítico predominan los métodos cualitativos y también el método histórico dialéctico, ¿no? Y acá, bueno, podríamos ubicar a la investigación-acción participativa como un paradigma crítico, ¿sí? Pero después lo vemos. Después hay un tema con respecto a los valores, ¿no? ¿Qué es lo que propone el paradigma positivista? Y desprendernos de los valores, ¿sí? Para poder investigar con neutralidad valorativa. El paradigma interpretativo, en cambio, dice que reconoce la influencia de los valores sobre la realidad que se investiga y sobre los resultados que se obtengan. ¿Qué es lo que tengo yo? Esos valores los tengo entre paréntesis, ¿sí? Pero los tengo presentes. Y acá en el paradigma sociocrítico hay una marcada influencia de los valores culturales y sociales o de ideología política, económica, etcétera, sobre la realidad. O sea, el investigador en el paradigma sociocrítico, en los distintos paradigmas sociocríticos, nosotros vamos a ver el IAP, en Investigación Acción Participativa, hay los valores del investigador son pertinentes a la hora de investigar, son necesarios, no solo son pertinentes, sino que son necesarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que busca el investigador es cambiar una situación que considera injusta, de alguna manera injusta, ¿sí? Y tiene para el investigador crítico, sociocrítico, lo que va a intentar es justamente cambiar. Siente que la ciencia tiene que ser una ciencia comprometida con determinados valores, ¿sí? Bueno, llegué, menos 25. ¿Preguntas, dudas? No, profe, ¿nos sube las PPT para Sí, les poderlo voy a subir pasar? las dos, sí, tranquilos que les Bárbaro. subo. Y bueno, y acá queda un poquito de lado Bachelard, que también va la lectura. Y que bueno, seguimos la clase que viene. Les explico. La clase que viene no entren, porque va a ser 24 de agosto y van a entrar poco. Les vamos a dejar la clase grabada, ¿sí? O algún video, un link a un video, ¿ok? Que lo van a poder mirar en el horario de clase o en el horario que quieran. O sea, no va a ser no va a ser en esta hora. O sea, pueden salir tranquilos si van a salir o irse si van a estar afuera, lo que sea, ¿sí? Pueden participar de la clase en forma sincrónica, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Creo que la próxima clase después es la clase con la profesora González, ¿sí? No, muchas Gracias. gracias por la atención, Gracias, profe, que pasen ustedes pases muy bien. bien. Chao, Chao. Muchas profe. Gracias, gracias, nos profe. vemos, Gracias. profesora. Muchas Chao. gracias.